Las campanas de San Miguel de Allende resonaban con fuerza, ahogando por un instante los pasos apresurados de Fernanda mientras se deslizaba entre las sombras de los callejones empedrados. En sus manos, envuelto en un pañuelo de seda, llevaba el amuleto que acababa de robar. Su corazón latía con violencia, pero no era solo por el miedo a ser descubierta. Era el peso de la ambición que la había llevado hasta ese punto, un eco constante de su propia voz diciéndose que todo valía la pena. Cuando dobló una esquina y se detuvo bajo la luz tenue de un farol, desató el pañuelo con dedos temblorosos. El amuleto brilló con un resplandor dorado, pequeño y aparentemente inofensivo, pero cargado de siglos de historia y leyendas. Fernanda sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había oído los rumores, una maldición para cualquiera que intentara llevarse el objeto lejos de los del valle. Pero no creía en supersticiones. ¿Cómo podría? Había sobrevivido demasiado tiempo en un mundo donde solo las mentiras y el dinero tenían poder. Un ruido detrás de ella rompió el silencio. Fernanda se giró bruscamente, apretando el amuleto contra su pecho. La calle estaba vacía, pero un extraño murmullo pareció surgir de las paredes, como si los viejos muros de la ciudad susurraran advertencias. La tensión se clavó en sus músculos, obligándola a moverse de nuevo. Esta ciudad era hermosa, sí, pero para ella era solo una jaula dorada llena de rostros demasiado curiosos. No podía quedarse más tiempo. Horas antes, Fernanda había llegado a la mansión del valle con una sonrisa impecable, disfrazada de restauradora interesada en las antigüedades de la familia. Los del valle, amables pero altivos, la habían recibido como a una invitada de honor, especialmente Sofía, la hija menor, que no dejaba de admirar la belleza y el porte de Fernanda. El plan había salido a la perfección, un par de preguntas bien formuladas, unos cuantos elogios cuidadosamente lanzados, y había obtenido toda la información necesaria. Nadie sospechó nada cuando pidió ver el despacho donde se guardaban las reliquias familiares. El aire frío de la noche la obligó a regresar al presente. Ahora no había marcha atrás. La próxima parada era Ciudad de México, donde vendería el amuleto por una suma que resolvería todos sus problemas. Pero mientras guardaba el objeto en su bolso, algo cambió. Por un instante, la calle pareció oscurecerse y una sensación de asfixia invadió su pecho. No había nadie alrededor. Pero Fernanda juraría que una sombra se movió al borde de su visión, apretó los labios y caminó más rápido, negándose a dejar que su imaginación la traicionara. Ella no era una mujer débil ni una niña asustadiza que temiera a cuentos de fantasmas. Había crecido luchando contra un mundo que la rechazaba, y esta noche no sería diferente. Cuando finalmente llegó a su escondite temporal, una pequeña habitación alquilada cerca de la plaza principal, cerró la puerta con llave y se dejó caer sobre la cama. Por fin, su respiración comenzó a calmarse. Pero en lo profundo de su mente, una pregunta persistente comenzaba a arraigarse. ¿Qué precio tendría que pagar por su ambición esta vez? Hola, soy Teresa, y te doy la más apasionada bienvenida a Cuentos de Ambición. Aquí descubrirás una historia que encenderá tus emociones, atrapará tu corazón y te hará cuestionar hasta dónde llegarías por tus sueños. Déjate llevar por esta travesía de pasión, traición y destino. Que Dios ilumine tu camino y bendiga a tu familia. Disfruta cada momento y vive este día al máximo. Fernanda se sentó en la orilla de la cama, temblando, incapaz de ignorar el eco de sus propios pensamientos. Por primera vez en años, sentía algo que no era satisfacción ni triunfo después de un golpe. Había algo en ese amuleto que parecía mirarla de vuelta, juzgándola, recordándole lo que había hecho. Se recargó contra la pared húmeda de la habitación, cerrando los ojos con fuerza, pero las imágenes no desaparecían, los rostros amables de la familia del valle, especialmente el de Sofía, tan genuino, tan lleno de confianza. Cuando Sofía la había tomado del brazo esa noche en la mansión y le había dicho que admiraba su trabajo, que quería aprender de ella, Fernanda casi se detuvo. Había algo en la calidez de esa chica que tocaba una parte de su alma que había enterrado hacía mucho tiempo, una parte que no quería recordar. Pero Fernanda sabía jugar su papel, sabía mentir con una sonrisa impecable mientras calculaba cómo robarles lo que tanto valoraban. Esa era su especialidad, aprovecharse de las grietas en la armadura de los demás, pero esta vez, algo era diferente. Su mirada cayó sobre el bolso donde guardaba el amuleto, y un nudo se formó en su garganta. Había logrado tantas estafas antes, tantas mentiras construidas con precisión quirúrgica, pero ninguna la había dejado sintiéndose así, tan vacía,
tan rota por dentro. La lluvia comenzó a golpear la ventana, cada gota amplificando el silencio de la habitación. Fernanda apretó los puños, intentando calmar los latidos erráticos de su corazón. Recordó las palabras de su madre muchos años atrás, una mujer que había trabajado hasta desmoronarse, sacrificándolo todo para que su hija tuviera una oportunidad en la vida. Nunca tomes lo que no es tuyo, Fernanda. La vida te lo cobrará, y será más de lo que puedas pagar. Pero su madre no había entendido que el mundo no tenía compasión. El mundo no ofrecía nada a los débiles. Fernanda se levantó de la cama con un impulso repentino, tomó el amuleto y lo sostuvo frente a ella. Es solo un objeto. Solo oro y piedras. Solo un pedazo de historia que no pertenece a nadie en realidad, murmuró para convencerse. Pero mientras lo decía, las palabras sonaban vacías. En el silencio de la noche, juró escuchar un leve zumbido, como si el amuleto mismo se riera de su autoengaño. Se dejó caer de rodillas, abrazando el amuleto contra su pecho, incapaz de contener las lágrimas. Era extraño, no sabía si lloraba. Por culpa, por miedo o por la simple soledad que la había perseguido toda su vida. Desde niña había aprendido a fingir que no necesitaba a nadie, que su ambición era su única compañía, pero esa noche, en esa oscura habitación, se sintió como una niña perdida otra vez. El sonido de las campanas resonó a la distancia, marcando la medianoche. Fernanda alzó la mirada hacia la ventana, donde la lluvia continuaba cayendo como si el cielo mismo compartiera su dolor. Sabía que no podía detenerse ahora, no después de haber llegado tan lejos. Pero una pregunta seguía retumbando en su mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. ¿Qué me está pasando? ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar? El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Fernanda abandonó su habitación, su cuerpo agotado después de una noche sin descanso. Había intentado convencerse de que todo era producto de su imaginación, de los nervios después del robo, pero la sensación de malestar seguía ahí, aferrada como una sombra persistente. Caminó por las calles de San Miguel de Allende, que a esa hora estaban casi desiertas, con la intención de abordar el primer autobús hacia Ciudad de México. El bolso donde llevaba el amuleto parecía pesar más de lo normal, como si el objeto tuviera vida propia y se resistiera a ser llevado. Cuando llegó a la estación de autobuses, un extraño escalofrío recorrió su cuerpo. Había una quietud anormal, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Mientras esperaba en la fila, notó algo que hizo que su piel se erizara, una figura al otro lado de la calle, bajo un poste de luz que comenzaba a apagarse con la llegada del día. Era un hombre mayor con un sombrero, inmóvil, observándola con intensidad. Fernanda apartó la mirada, pero cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. El autobús llegó, y ella subió rápidamente, buscando refugio en el movimiento, en la idea de que pronto dejaría atrás todo lo que le recordaba a la mansión del Valle. Sin embargo, conforme el autobús avanzaba por las sinuosas carreteras hacia la capital, las sensaciones inquietantes solo aumentaban. Cerraba los ojos y veía el rostro de Sofía, su mirada llena de admiración, como si supiera que Fernanda iba a traicionarla, como si la estuviera juzgando desde el otro lado de sus recuerdos. De repente, una frenada brusca la sacó de sus pensamientos. El autobús se detuvo en un punto solitario de la carretera, y el conductor anunció que había un problema con el motor. Fernanda miró por la ventana, sintiendo un pánico irracional crecer dentro de ella. Todo estaba demasiado silencioso, demasiado inmóvil. Se bajó junto con los demás pasajeros, pero en lugar de quedarse cerca del autobús, comenzó a caminar hacia un pequeño claro al borde del camino. El aire se sentía pesado, como si la naturaleza misma estuviera observándola. Ahí, en el suelo, vio algo que la hizo detenerse en seco, un trozo de tela idéntico al pañuelo con el que había envuelto el amuleto la noche anterior. Lo recogió con manos temblorosas, pero al alzar la mirada, juró ver una figura a lo lejos, entre los árboles. Era una mujer, de cabello largo y vestido blanco, que se desvaneció en cuanto Fernanda parpadeó. De vuelta en el autobús, los demás pasajeros no parecían notar su estado de agitación. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Su cabeza martillaba con pensamientos confusos. ¿Era esto una coincidencia? ¿O era el amuleto? Intentaba convencerse de que no creía en maldiciones, pero su instinto le decía lo contrario. Cuando finalmente llegó a Ciudad de México, se dirigió directamente al lugar donde planeaba vender el amuleto, una tienda discreta en el centro histórico, conocida por comerciar con antigüedades de dudosa procedencia. Su contacto, un hombre llamado Raúl, la recibió con una sonrisa calculadora.
Fernanda entregó el amuleto con manos tensas, observando cómo los ojos de Raúl brillaban con codicia al examinarlo. «Esto vale más de lo que imaginaba», dijo él. Pero su expresión cambió de pronto, como si algo en el objeto lo perturbara. Fernanda notó que el hombre estaba sudando, su rostro perdiendo color. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó en un tono que mezclaba curiosidad y temor. Fernanda, impasible, respondió que no importaba el origen, solo el precio. Pero antes de que pudiera cerrar el trato, Raúl la miró directamente a los ojos y le dijo algo que la dejó helada: «No puedo comprar esto. No quiero ese tipo de problemas». Fernanda salió de la tienda con el amuleto todavía en su bolso y una sensación creciente de desesperación. ¿Qué significaba todo esto? ¿Porque el hombre que compraba cualquier cosa ilegal de repente le daba la espalda? El peso del amuleto en su bolso parecía volverse insoportable, y por primera vez en años, Fernanda sintió que había cometido un error que no podía arreglar. Fernanda caminaba sin rumbo por las abarrotadas calles del centro histórico, pero cada paso la hacía sentir más sola. El bullicio de los vendedores ambulantes y el rugir de los autos se desvanecían en un eco lejano mientras su mente giraba en círculos alrededor de una sola idea: ¿qué estaba pasando con ella? Había planeado este golpe como todos los anteriores, con frialdad y precisión. Todo debía haber salido perfecto. Pero ahora, con el amuleto aún en su bolso, sentía que algo dentro de ella se estaba desmoronando. Se detuvo frente a una vitrina polvorienta que exhibía estatuillas religiosas y crucifijos de plata. Observó su reflejo en el vidrio, su cabello desordenado, sus ojos marcados por las sombras de una noche sin dormir, su rostro pálido y sin la seguridad que solía caracterizarla. Era una extraña para sí misma, y eso la aterraba. Un joven vendedor detrás del mostrador le preguntó si buscaba algo, y Fernanda, sin pensar, sacó el amuleto del bolso y lo colocó sobre el vidrio. «¿Cuánto me das por esto?», preguntó en un tono bajo pero urgente. El chico lo miró, al principio fascinado por su brillo y su intrincado diseño, pero su expresión cambió rápidamente a una mezcla de repulsión y miedo. «No vendo cosas malditas», murmuró antes de empujar el amuleto de vuelta hacia ella con un movimiento brusco. Fernanda sintió como la desesperación crecía en su pecho como una ola imparable. Guardó el amuleto apresuradamente y salió de la tienda, tratando de ignorar las miradas extrañas que el joven y otros clientes le lanzaban. Mientras caminaba, su cabeza retumbaba con las palabras del vendedor, combinándose con las de Raúl y los rumores que había escuchado sobre la maldición de los del Valle. Esa noche, Fernanda encontró refugio en un pequeño cuarto de hotel que apenas podía pagar. La luz parpadeante de una lámpara y el zumbido del ventilador eran los únicos sonidos que llenaban el espacio. Sentada en el borde de la cama, sacó el amuleto y lo colocó frente a ella. Lo estudió con detenimiento, buscando algo que no había visto antes, alguna explicación lógica para todo lo que estaba sucediendo, pero mientras lo miraba, algo extraño ocurrió. Las sombras de la habitación parecieron alargarse, y por un instante, juró ver una figura femenina reflejada en la superficie del amuleto. Su corazón se detuvo, y dejó caer el objeto al suelo. El sonido metálico retumbó en el pequeño cuarto, pero no se atrevió a recogerlo. Fernanda abrazó sus piernas, temblando, con la sensación de que algo o alguien la observaba desde un rincón oscuro de la habitación. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, calientes y amargas, mientras susurraba entre sollozos: «Esto no puede estar pasando. No puede ser real». El cansancio y la desesperación finalmente la vencieron, y se quedó dormida en esa misma posición. Pero sus sueños fueron peores que cualquier cosa que hubiera experimentado despierta. En ellos, estaba de nuevo en la mansión del Valle, pero esta vez, las caras amables de la familia se torcían en máscaras de odio. Sofía la señalaba con un dedo, acusándola de traición, mientras don Ignacio reía cruelmente. Las paredes se cerraban a su alrededor, y el amuleto brillaba en el centro de la habitación como una llama que consumía todo a su paso. Fernanda despertó gritando, con el cuerpo empapado en sudor. Miró alrededor, buscando desesperadamente alguna señal de que todo había sido un sueño, pero el amuleto seguía ahí, en el suelo, brillando débilmente bajo la luz de la lámpara. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. Por primera vez, Fernanda deseó no haberlo robado, no haberse cruzado jamás con los del Valle ni con la maldita reliquia. Pero su ambición, esa fuerza que la había guiado toda su vida, todavía susurraba en su oído: «No puedes rendirte ahora. Este es tu boleto para escapar de todo lo que te ha retenido».
Es tu única oportunidad. Sin embargo, la culpa y el miedo comenzaban a hacerse más fuertes que sus ansias de poder. La pregunta era, ¿sería capaz de renunciar a todo lo que había planeado, o seguiría adelante, aunque el precio fuera su alma? Fernanda decidió que no podía seguir cargando con el amuleto. Había cometido errores antes, pero ninguno la había hecho sentir tan perseguida, tan fuera de control. Esa noche, envuelta en la oscuridad de Ciudad de México, caminó con paso firme hacia un puente solitario que cruzaba un río contaminado. El aire estaba denso, pesado, y cada sonido, desde el ladrido de un perro lejano hasta el murmullo de las hojas, la hacía estremecerse. Con el amuleto en la mano, se acercó al borde del puente. Su plan era simple, lanzarlo al agua y dejar que el objeto se hundiera para siempre en el olvido. Mientras lo sostenía por última vez, recordó todas las historias que había escuchado sobre él. La supuesta maldición, la tragedia de su madre, las miradas de la familia del valle. Ahora todo le parecía demasiado real. Esto no vale la pena, murmuró para sí misma, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Esto nunca valió la pena. Pero justo cuando estaba a punto de soltar el amuleto, algo extraño sucedió. Un fuerte viento se levantó de la nada, casi arrancándolo de sus manos. Fernanda retrocedió, desequilibrándose, y tuvo que aferrarse a la baranda del puente para no caer. De repente, escuchó un susurro, suave pero claro, como si alguien estuviera justo detrás de ella. No lo dejes ir. Es tuyo. Fernanda giró rápidamente. Pero no había nadie. Su pecho se apretó, y el miedo la paralizó. Todo su cuerpo temblaba, pero una fuerza invisible parecía impedirle deshacerse del amuleto. En ese momento, las imágenes de su madre regresaron con una intensidad abrumadora. La recordó sentada en la pequeña cocina de su infancia, hablando sobre la importancia de la honestidad, sobre cómo la vida siempre encontraba la manera de ajustar cuentas. Fernanda había ignorado esas palabras durante años, construyendo su vida sobre mentiras y manipulaciones. Pero ahora, sentía que el precio de su ambición finalmente la había alcanzado. Apretando los dientes, Fernanda intentó lanzar el amuleto con todas sus fuerzas, pero una sensación ardiente recorrió su mano, como si el objeto estuviera vivo, resistiéndose a ser abandonado. Gritó de dolor y rabia, y el amuleto cayó al suelo del puente, emitiendo un leve brillo dorado. Fernanda se dejó caer de rodillas, llorando desesperadamente. ¿Qué estoy haciendo? Sus palabras se perdieron en el vacío de la noche. Por primera vez, se sintió verdaderamente derrotada, como si toda su vida hubiera sido un error tras otro, guiada por un deseo insaciable de tener más, de ser más, pero sin un propósito real. Recogió el amuleto con manos temblorosas, incapaz de abandonarlo. Pero también incapaz de seguir adelante como si nada hubiera pasado. En su mente, comenzó a formarse una idea peligrosa. Si este objeto realmente estaba conectado con su madre y los del valle, tal vez la única manera de romper su maldición era enfrentarlo directamente. Decidió regresar a San Miguel de Allende. Una decisión que la llenó de un miedo que nunca antes había sentido. Sabía que podría ser su final, que los del valle nunca le perdonarían lo que había hecho. Pero en ese momento, Fernanda estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para liberarse de la culpa, del dolor y de la sombra del amuleto. Mientras tomaba el primer autobús de vuelta a esa ciudad que parecía un laberinto de secretos, una sensación de vacío se asentó en su pecho. Sabía que estaba entrando en territorio desconocido, y no había garantía de que saldría con vida. Pero algo dentro de ella, quizás la última chispa de humanidad que le quedaba, le decía que debía intentarlo. El autobús se detuvo en la terminal de San Miguel de Allende al amanecer, pero para Fernanda, el cálido resplandor del sol no ofrecía consuelo. El aire del pueblo, normalmente vibrante y acogedor, se sentía sofocante, como si cada rincón de sus calles empedradas ocultara ojos que la observaban. Con el amuleto apretado contra su pecho, Fernanda avanzó, sintiendo el peso del miedo y la culpa como una sombra que la seguía. Mientras caminaba hacia el centro del pueblo, los recuerdos de la mansión del valle se arremolinaban en su mente. Recordaba a Sofía riendo despreocupada, a don Ignacio con su porte autoritario pero justo, y a la sensación de ser bienvenida en un lugar que no le pertenecía. Era irónico como ahora, lo que antes parecía una oportunidad perfecta para avanzar, se había convertido en el inicio de su caída. Fernanda buscó un lugar para quedarse, algo discreto, lejos de miradas curiosas. Alquiló un cuarto en una pequeña posada en las afueras, apenas más grande que un closet, con paredes descascaradas y un olor persistente a humedad.
Se sentó en la cama, sacando el amuleto del bolso y colocándolo frente a ella. Era increíblemente hermoso, con un diseño que parecía contar historias de generaciones pasadas. Pero bajo esa belleza había algo oscuro, algo que no podía comprender. Su plan era simple, encontrar la manera de devolver el amuleto sin ser vista. Pero mientras lo pensaba, las dudas comenzaron a aflorar. ¿Y si los del valle no la dejaban marcharse? ¿Y si la entregaban a la policía? O peor aún, ¿y si el amuleto realmente estaba maldito y ella nunca podría escapar de su influencia? Con el paso de las horas, Fernanda decidió que necesitaba respuestas. Esa noche, regresaría a la mansión del valle. Sabía que era un riesgo enorme, pero no podía seguir viviendo con ese peso. Si iba a enfrentar su destino, lo haría cara a cara con quienes más había herido. La noche cayó sobre San Miguel de Allende, trayendo consigo un frío inesperado. Fernanda se cubrió con una chaqueta ligera y salió de la posada, asegurándose de que nadie la siguiera. Caminó hacia la mansión, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó, se detuvo frente a las grandes rejas de hierro, observando cómo la luz de la luna iluminaba los jardines perfectamente cuidados. De repente, sintió una punzada en el pecho, como si el amuleto quisiera advertirle algo. Fernanda ignoró la sensación y comenzó a trepar por el muro lateral, usando las enredaderas como apoyo. Su respiración era rápida, y cada sonido de la noche se amplificaba en sus oídos: el crujir de las hojas, el susurro del viento, el latido incesante de su corazón. Una vez dentro, se movió con sigilo, recordando el diseño de la casa de su última visita. Sabía exactamente dónde debía ir: el despacho de don Ignacio, el lugar donde había encontrado el amuleto por primera vez. Pero al entrar, algo la detuvo. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue provenía del interior. Fernanda se asomó y vio a Sofía, sentada en el gran sillón de cuero, sosteniendo una copa de vino y mirando fijamente al fuego que ardía en la chimenea. Su rostro estaba marcado por la tristeza, y sus ojos reflejaban algo más profundo: decepción, dolor. El corazón de Fernanda se detuvo. No esperaba verla ahí, y mucho menos así. Por un momento, pensó en darse la vuelta, en abandonar el plan y escapar antes de ser vista. Pero algo dentro de ella la obligó a entrar. Sofía alzó la mirada al escuchar el leve crujido del suelo bajo los pies de Fernanda. Por un instante, la sorpresa se apoderó de su rostro, pero rápidamente fue reemplazada por una expresión fría y calculadora. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, dijo con una voz que cortó el aire como un cuchillo. Fernanda tragó saliva, sintiendo como su garganta se cerraba. Vine a devolver esto, dijo mientras sacaba el amuleto de su bolso y lo extendía hacia Sofía. Su voz era apenas un susurro, cargada de arrepentimiento y desesperación. Sofía no tomó el amuleto. Se levantó lentamente, acercándose a Fernanda con una mirada fija que la hacía sentir diminuta. ¿Devolverlo? Y eso va a arreglar todo lo que hiciste, dijo, con una mezcla de enojo y tristeza en su voz. Nos traicionaste, te abrimos las puertas de nuestra casa, y tú nos robaste. Fernanda no pudo responder. Las palabras de Sofía la golpearon como una bofetada, removiendo capas de negación que había construido a lo largo de los años. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero Sofía no mostró compasión. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Sofía, su voz quebrándose ligeramente. ¿Fue todo una mentira? ¿Todo lo que dijiste, lo que hiciste, alguna vez fue real, Fernanda? Abrió la boca para responder, pero no pudo. En ese momento, no tenía excusas, solo la verdad. Había sido egoísta, guiada por una ambición que nunca la dejó pensar en las consecuencias. Lo siento, fue todo lo que pudo decir antes de caer de rodillas, sosteniendo el amuleto como si fuera un peso insoportable. No sé cómo arreglar esto, pero lo siento. Sofía tomó el amuleto de las manos de Fernanda con una mezcla de asco y precaución, como si estuviera tocando algo contaminado. Lo sostuvo frente a la luz de la chimenea, y por un instante, el oro reflejó un destello cálido que contrastaba cruelmente con la frialdad que llenaba la habitación. Fernanda permanecía de rodillas, temblando, incapaz de mirar a Sofía a los ojos. El peso de su culpa la aplastaba, y el silencio se sentía como un juicio implacable. ¿Crees que con un simple lo siento basta?, dijo Sofía, con la voz cargada de dolor y furia contenida. Arruinaste nuestra confianza, robaste algo que significa más que dinero para mi familia. Esto no se trata solo del amuleto, Fernanda. Se trata de lo que nos hiciste a todos. A mí. Fernanda levantó la mirada lentamente, y lo que vio la desgarró por dentro. Los ojos de Sofía,
que una vez habían brillado con calidez y admiración, ahora estaban llenos de decepción y una tristeza profunda. No sabía qué más hacer. Pensé que esto era lo único que tenía sentido, balbuceó Fernanda, su voz rota, apenas audible. Sofía se alejó, sosteniendo el amuleto con ambas manos, como si tratara de decidir qué hacer con él. Cuando entraste en nuestra vida, pensé que eras diferente, dijo, con un tono que parecía dirigirse más a sí misma que a Fernanda. Pensé que podía confiar en ti. Pero resultaste ser como todos los demás, buscando solo lo que puedes tomar, sin importar a quién lastimes. Fernanda se puso de pie lentamente, tambaleándose como si todo su cuerpo estuviera al borde del colapso. No es tan simple como crees, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabes lo que he tenido que hacer para sobrevivir, lo que he perdido. He vivido en un mundo donde nadie te da nada. Todo lo que tengo, lo he conseguido sola. Sofía se giró abruptamente, enfrentándola con una mirada de fuego. ¿Y eso justifica lo que hiciste? ¿Lastimar a personas que te abrieron las puertas? ¿Usarnos para tu beneficio? La intensidad de las palabras de Sofía rompió algo dentro de Fernanda. Se dejó caer de nuevo en la silla cercana, escondiendo el rostro entre las manos. No sé cómo detener esto. No sé cómo salir de este vacío en el que estoy atrapada. Todo lo que toco, todo lo que hago, solo empeora las cosas. El silencio que siguió fue insoportable. Fernanda sintió que cada segundo pesaba más que el anterior, como si el tiempo mismo la estuviera castigando. Finalmente, Sofía habló, su tono más bajo pero no menos afilado. Tienes que enfrentar las consecuencias. No puedes simplemente devolver el amuleto y esperar que todo desaparezca. Fernanda alzó la vista, con un destello de esperanza desesperada en sus ojos. Haré lo que sea. Dime qué hacer. Por favor. Sofía la observó en silencio durante un largo momento, evaluándola, como si buscara algo más allá de las palabras. Finalmente, suspiró, su expresión endurecida. Hablaré con mi padre. Pero no te prometo nada. Si él decide entregarte a la policía, no puedo detenerlo. Tendrás que aceptar lo que venga. El pánico se apoderó de Fernanda al escuchar esas palabras, pero supo que no tenía elección. Había llegado demasiado lejos, y escapar no era una opción. Asintió lentamente, sus manos temblando mientras intentaba controlar su respiración. Gracias, susurró, aunque sabía que no había verdadera gratitud en esas circunstancias. Sofía no respondió. Salió de la habitación con el amuleto en la mano, dejando a Fernanda sola frente al fuego que parecía reflejar el caos que consumía su interior. Esa noche, Fernanda no durmió. Las horas se deslizaban como un tormento interminable. Mientras pensaba en lo que enfrentaría al amanecer. Cada decisión que había tomado la había llevado a este punto, y por primera vez en su vida, se preguntó si su ambición había sido un castigo más que un propósito. El amanecer llegó demasiado rápido para Fernanda, cada rayo de sol filtrándose por las cortinas de la mansión como si anunciara el inicio de su condena. No había pegado ojo, sentada en el sillón donde Sofía la había dejado la noche anterior. Sus manos aún temblaban, y su mente estaba atrapada en una espiral de remordimientos y escenarios de lo que estaba por venir. El sonido de pasos firmes resonó por el pasillo. Fernanda levantó la vista justo a tiempo para ver entrar a don Ignacio, acompañado de Sofía. Su presencia era imponente, como un juez dispuesto a dictar una sentencia inapelable. Su mirada dura y penetrante se clavó en Fernanda, quien apenas pudo sostenerla antes de bajar la cabeza, consumida por la vergüenza. Así que volviste, dijo don Ignacio con voz grave, cargada de una mezcla de furia contenida y desprecio. Tuviste la audacia de robarme, de traicionar la confianza de mi familia, y ahora tienes el descaro de presentarte aquí como si eso arreglara algo. Fernanda abrió la boca para hablar, pero no pudo emitir palabra. Su garganta se cerró, como si la culpa misma la estuviera estrangulando. Finalmente, logró susurrar, lo siento. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy aquí para intentar enmendarlo. Don Ignacio soltó una risa amarga que llenó la habitación de una tensión insoportable. ¿Enmendarlo? ¿Crees que devolver el amuleto es suficiente para reparar el daño que causaste? ¿Sabes lo que este objeto significa para mi familia? No es solo un símbolo, es nuestra historia, nuestra identidad. Y tú lo trataste como si fuera cualquier baratija. Sofía intervino, su tono más suave pero igualmente firme. Papá, ella está aquí para enfrentar lo que hizo. Al menos escúchala. Don Ignacio la miró con incredulidad antes de volver su atención a Fernanda. Habla entonces.
Dame una razón para no entregarte a la policía en este mismo instante. El corazón de Fernanda latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas. Sé que no merezco su perdón. Sé que lo que hice está mal. Pero lo tomé porque pensé que no tenía otra opción. Mi vida siempre ha sido una lucha por sobrevivir, y el amuleto representaba una salida. No. Fue por odio hacia ustedes. Fue por mi desesperación. Por un momento, el silencio llenó la habitación, roto solo por el sonido del fuego chisporroteando en la chimenea. Don Ignacio la miró fijamente, como si intentara decidir si sus palabras eran sinceras o simplemente otra mentira más. Finalmente, se acercó a ella, su presencia aún más intimidante de cerca. ¿Desesperación? ¿Es esa tu excusa? Todos enfrentamos dificultades en la vida, pero eso no te da el derecho de destruir lo que otros han construido. Fernanda sintió como las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente, pero esta vez no trató de detenerlas. Lo sé y lo siento. Pero he llegado al límite. No sé qué más hacer. Don Ignacio tomó el amuleto de las manos de Sofía y lo sostuvo frente a Fernanda. Este objeto no es solo oro y piedras. Tiene un peso, un significado que va más allá de lo que puedes entender. Y tú, al robarlo, cargaste con algo que nunca fue tuyo. ¿Estás preparada para las consecuencias de eso? Fernanda alzó la vista, enfrentando su mirada con toda la fuerza que le quedaba. Sí, estoy lista. Haré lo que sea necesario. Don Ignacio la observó por un largo momento antes de dar un paso atrás. Muy bien. Entonces te quedarás aquí. No irás a ninguna parte hasta que decida qué hacer contigo. Fernanda asintió lentamente, sintiendo que no tenía otra opción. Pero mientras don Ignacio y Sofía salían de la habitación, una sensación escalofriante recorrió su cuerpo. Algo en el amuleto, algo en la forma en que brillaba bajo la luz de la chimenea, parecía susurrarle. Era como si su presencia trajera consigo un eco oscuro, un recordatorio constante de todo lo que había perdido y todo lo que aún podría perder. Esa noche, mientras Fernanda permanecía sola en la mansión, comenzaron los verdaderos tormentos. Las sombras de la habitación parecían moverse, y en sus sueños, imágenes de su madre regresaron con una intensidad desgarradora. La vio parada frente a la puerta de su infancia, llamándola con lágrimas en los ojos. Pero cada vez que Fernanda intentaba alcanzarla, la imagen se desvanecía, dejando solo vacío. Despertó gritando, su cuerpo empapado en sudor frío. Y en la penumbra de la habitación, creyó ver una figura observándola desde el rincón más oscuro. El viento nocturno silbaba entre los muros de la mansión del valle, arrastrando un frío inexplicable que parecía filtrarse hasta los huesos de Fernanda. Apenas había logrado cerrar los ojos después de la pesadilla, pero el peso del amuleto, ahora guardado de nuevo en el despacho, no dejaba de perseguirla. Su mente no encontraba descanso, atormentada por preguntas sin respuesta y una culpa que se sentía como un nudo en el pecho. Decidió salir de su habitación. La casa estaba en silencio, cada rincón envuelto en penumbra, y sus pasos resonaban con un eco que hacía que cada movimiento pareciera un pecado. Algo la impulsaba a regresar al despacho, como si una fuerza invisible la llamara. Abrió la puerta con cuidado, y allí estaba el amuleto, descansando sobre el escritorio de don Ignacio, brillando débilmente bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Fernanda se acercó lentamente, sintiendo como el aire se volvía más denso con cada paso. Su mano temblorosa alcanzó el objeto, pero antes de que pudiera tocarlo, una ola de imágenes invadió su mente con una claridad aterradora. Era una niña de nuevo, en la humilde casa donde creció con su madre. Recordó cómo su madre, que trabajaba como sirvienta para una familia rica, llegaba agotada cada noche, sus manos agrietadas por el trabajo duro y su mirada cargada de tristeza. Pero lo que más la impactó fue ver a su madre sosteniendo el mismo amuleto, susurrando palabras que Fernanda no podía comprender. La visión cambió. Ahora veía a su madre llorando, suplicando a un hombre que permanecía en las sombras. No fui yo. Por favor, tienen que creerme. Nunca intentaría robarlo. Pero las súplicas eran en vano. Unas manos fuertes arrancaron el amuleto de las de su madre, y la figura en las sombras dictó un castigo que Fernanda no podía escuchar. Lo siguiente que vio fue a su madre saliendo de la mansión, con los hombros hundidos y el corazón roto. Fernanda retrocedió, su respiración errática. No puede ser, murmuró mientras las lágrimas comenzaban a caer. De repente, todo tenía sentido: las advertencias de su madre, su obsesión con que Fernanda nunca tomara lo que no era suyo, el profundo temor en sus ojos cuando hablaba del pasado.
Su madre había sido acusada de intentar robar el amuleto años atrás, y esa acusación no solo destruyó su reputación, sino que también selló el destino de ambas. Sintió una mezcla de rabia y dolor que le quemaba el pecho. Las piezas del rompecabezas encajaban con una crueldad despiadada. Don Ignacio lo sabía. Él había estado ahí. Había permitido que su madre fuera señalada y arrastrada por una culpa que no le pertenecía. Y ahora, Fernanda había repetido el mismo patrón, atrapada en un ciclo de ambición y desesperación que parecía inescapable. «Basta», gritó al aire, su voz resonando por el despacho vacío. Se dejó caer al suelo, con las manos en el rostro, mientras el amuleto brillaba. Como si se burlara de su sufrimiento. No sabía si odiar a don Ignacio, al objeto, a su madre por no haberle contado la verdad, o a sí misma por haber permitido que su ambición la cegara tanto. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe, y don Ignacio apareció, con Sofía detrás de él. Sus miradas eran una mezcla de confusión y alerta, pero al ver a Fernanda en ese estado, su dureza se desmoronó ligeramente. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó don Ignacio, con una voz más baja de lo usual. Fernanda levantó la vista. Sus ojos rojos y llenos de lágrimas. «Sabías quién era mi madre, ¿verdad? Sabías todo este tiempo». Don Ignacio frunció el ceño, pero no dijo nada. Su silencio fue respuesta suficiente. «¿Por qué?», continuó Fernanda, con la voz quebrándose. «Ella no lo hizo. Ella era inocente. ¿Por qué la dejaste cargar con esa culpa? ¿Por qué la destruiste?». Sofía miró a su padre con incredulidad. «Papá, ¿de qué está hablando?». Don Ignacio suspiró, pasando una mano por su rostro, como si el peso de los años lo estuviera aplastando de repente. No podía protegerla. Fue un momento complicado. Si admitía que alguien de la casa podía haberlo tomado, mi familia habría quedado en entredicho. No era personal. Solo era necesario. Las palabras cayeron como un martillo sobre Fernanda. ¿No era personal? Era su vida. Era nuestra vida. Don Ignacio no respondió. La mirada de Sofía se llenó de horror mientras retrocedía un paso, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Fernanda se levantó, su cuerpo temblando de rabia y dolor. «Este amuleto no es solo una maldición para mí. Es una maldición para todos ustedes, para todo lo que representan. Y no voy a cargar con esto más». Con esas palabras, Fernanda tomó el amuleto y salió corriendo del despacho, ignorando los gritos de Sofía y don Ignacio. Las lágrimas nublaban su vista, pero su mente estaba clara en un único propósito: romper el ciclo, destruir lo que había destruido tantas vidas. La lluvia comenzó a caer mientras Fernanda corría por las calles empedradas de San Miguel de Allende, con el amuleto apretado contra su pecho. El cielo parecía reflejar su caos interno, con relámpagos rasgando la oscuridad y el trueno rugiendo como un recordatorio de lo inevitable. Cada paso que daba la acercaba más al borde del colapso. Pero no se detuvo. No podía detenerse, su mente estaba nublada, atrapada entre el dolor del pasado y el peso de sus errores. Recordaba la mirada de su madre en sus últimos días, consumida por la tristeza y el agotamiento, preguntándose si había fallado como madre o si el mundo era simplemente demasiado cruel. Recordaba la risa de Sofía en la mansión, tan genuina y cálida, antes de que Fernanda lo destruyera todo. Pero sobre todo, sentía el peso del amuleto, que no era solo un objeto, sino el símbolo de toda su ambición desmedida y del daño que había causado. Llegó al puente donde, días antes, había intentado deshacerse del amuleto. Pero esta vez, no era un acto de desesperación, sino una decisión consciente. Fernanda estaba dispuesta a destruirlo, a pagar cualquier precio para poner fin a su influencia. Su cuerpo temblaba mientras se paraba al borde del puente, la lluvia empapándola hasta los huesos. Sostuvo el amuleto frente a ella, viendo cómo la luz de los relámpagos lo hacía brillar de una manera casi hipnótica. Por un momento, escuchó voces. No eran gritos, sino susurros, suaves pero insistentes, como si el amuleto tratara de convencerla de que no lo hiciera. Fernanda cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza. No más. No más mentiras. No más dolor. Levantó el brazo, dispuesta a lanzarlo al río. Pero justo cuando estaba a punto de soltarlo, una figura emergió de las sombras. Era Sofía. Con el rostro empapado por la lluvia y los ojos llenos de una mezcla de desesperación y determinación. «Fernanda, detente», gritó Sofía, su voz apenas audible sobre el rugir del trueno. Fernanda se giró lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «No entiendes, Sofía. Esto tiene que terminar. Este amuleto es una maldición. Ha destruido mi vida, la de mi madre.
Y podría destruir la tuya también. Sofía dio un paso hacia ella, con las manos extendidas. Tal vez tengas razón, pero destruirlo no va a cambiar lo que pasó. No va a borrar el daño. Fernanda dejó escapar un sollozo desgarrador, su cuerpo sacudido por el peso de sus emociones. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo arreglo esto? Dime, porque yo no lo sé. Sofía se acercó más, sus ojos llenos de compasión a pesar de todo lo que había sucedido. No puedes cambiar el pasado, pero puedes enfrentarlo. Mi padre tiene culpa, tú también, pero destruir este amuleto no hará que todo desaparezca. Tenemos que cargar con nuestras acciones, con nuestras decisiones, y aprender a vivir con ellas. Las palabras de Sofía perforaron el corazón de Fernanda. Por primera vez, sintió que alguien veía más allá de sus errores, que no la definían. Solo por lo que había hecho, sino por lo que todavía podía hacer. Pero el peso del amuleto en su mano la anclaba al pasado, y soltarlo parecía imposible. «¿Y si no puedo?», susurró Fernanda, su voz quebrada. «Puedes», respondió Sofía, extendiendo la mano hacia ella. «Pero no tienes que hacerlo sola. Ven conmigo. Regresemos juntas y enfrentemos esto». «Es la única manera». Fernanda miró a Sofía, y por un instante, sintió una chispa de esperanza. Lentamente, bajó el brazo, sosteniendo el amuleto contra su pecho una vez más. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Sofía se acercaba. Y juntas comenzaron a caminar de vuelta hacia la mansión, pero mientras lo hacían, Fernanda no podía sacudirse la sensación de que el amuleto seguía susurrando, recordándole que el camino hacia la redención sería mucho más difícil de lo que podía imaginar. La mansión del valle se alzaba en la distancia, oscura y silenciosa bajo el manto de la lluvia. Fernanda y Sofía avanzaron juntas por el camino empedrado, pero cada paso que daban parecía llevarlas más hacia un abismo que hacia una solución. Fernanda sostenía el amuleto como si fuera una extensión de su propio cuerpo, incapaz de soltarlo. Su mente estaba llena de imágenes, el rostro de su madre, las lágrimas de Sofía, la mirada de don Ignacio. Era como si el amuleto abriera heridas que nunca habían sanado, dejando a la vista todo su dolor y sus errores. Cuando cruzaron las puertas de la mansión, las recibió don Ignacio, de pie en el centro del vestíbulo, con una expresión de acero en su rostro. Su postura era rígida, casi desafiante, y sus ojos no se apartaron de Fernanda ni un segundo. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz firme, dirigiéndose a Sofía. «Papá, tenemos que hablar», respondió Sofía, su voz temblorosa pero determinada. «Esto no puede continuar así. Fernanda no es la única que tiene que enfrentar lo que hizo. Tú también debes asumir tu parte». Don Ignacio frunció el ceño, su mirada oscureciéndose. «¿Mi part? ¿Qué insinúas, Sofía? ¿Que esto es culpa mía? ¿Que soy responsable de las decisiones de esta mujer?». Fernanda dio un paso adelante, su cuerpo temblando tanto por la rabia como por el miedo. «¿Sabías quién era mi madre? ¿Sabías lo que pasó y lo permitiste? Ella era inocente, pero la dejaste cargar con una culpa que no le pertenecía, todo para proteger tu reputación». Las palabras de Fernanda resonaron en el vestíbulo como un trueno. Don Ignacio la miró con una mezcla de sorpresa y furia, pero no respondió de inmediato. Sofía lo miró, sus ojos llenos de decepción. «Papá, dime que no es cierto. Dime que no sacrificaste a una mujer inocente solo para proteger el apellido del Valle». Don Ignacio suspiró, pasando una mano por su rostro. Su semblante se suavizó por un instante, pero la dureza en su mirada regresó rápidamente. «Era un momento complicado. Tomé la decisión que creí mejor para la familia. No puedes entender lo que significa cargar con el peso de este legado, y eso justifica destruir una vida», interrumpió Fernanda, su voz quebrándose. «Mi madre murió pensando que había fallado, que había sido culpable de algo que nunca hizo. Y todo porque tú querías proteger tu legado». El silencio que siguió fue insoportable. Sofía, incapaz de contener su frustración, dio un paso hacia su padre. «Esto no es un legado, papá. Es una carga que nos está destruyendo a todos. Este amuleto no es una bendición. Es una maldición que hemos permitido que gobierne nuestras vidas». Don Ignacio apartó la mirada, pero antes de que pudiera responder, el amuleto en las manos de Fernanda comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación con una luz dorada, que era tanto hermosa como aterradora. Fernanda lo dejó caer al suelo, retrocediendo con un grito. Las sombras de la mansión parecieron moverse, y un extraño murmullo llenó el aire, como si las paredes mismas estuvieran susurrando. De repente, una ráfaga de viento recorrió la habitación, apagando las luces y dejando a todos en la oscuridad.
El amuleto seguía brillando en el suelo, y Fernanda sintió que algo la llamaba, una fuerza que no podía ignorar. Cayó de rodillas, con las manos temblando mientras intentaba controlar su respiración. «Esto es suficiente», gritó don Ignacio, su voz resonando en la oscuridad. Pero en su tono había un matiz de miedo que no podía ocultar. Sofía corrió hacia Fernanda, tomándola de los hombros. «Fernanda, tenemos que terminar con esto. Tienes que enfrentarlo». Fernanda levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo. No sé qué hacer. Todo lo que he hecho ha sido un error tras otro. Solo quiero que esto termine». Sofía la ayudó a levantarse, y juntas se acercaron al amuleto, que seguía brillando intensamente. Fernanda lo tomó con manos temblorosas, sintiendo como una energía desconocida la recorría. Era como si el objeto estuviera tratando de comunicarse con ella, de mostrarle algo. De repente, una última visión llenó su mente. Vio a su madre una vez más, sosteniendo el amuleto, susurrando una oración que ahora podía entender. No es el objeto lo que tiene poder, sino las manos que lo sostienen. La elección es tuya, Fernanda. Siempre lo ha sido. Fernanda dejó escapar un sollozo, comprendiendo finalmente el significado de las palabras de su madre. La maldición no estaba en el amuleto, sino en las decisiones de quienes lo deseaban. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión del Valle con furia, mientras el amuleto en las manos de Fernanda brillaba con una intensidad que parecía consumir toda la habitación. Sofía y don Ignacio se mantenían a una distancia prudente, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre, pero incapaces de apartar la mirada de la escena frente a ellos. Fernanda, de pie en el centro del vestíbulo, sentía como la energía del amuleto recorría su cuerpo, como si todo el dolor, la culpa y las mentiras que habían definido su vida se condensaran en ese momento. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La luz del amuleto proyectó sombras en las paredes, sombras que se movían como si cobraran vida, representando fragmentos del pasado, su madre siendo acusada injustamente, las risas de Sofía antes de la traición, los ojos fríos de don Ignacio, mientras defendía su legado a cualquier costo. Era como si el amuleto estuviera exponiendo no solo su historia, sino la de todos los que lo habían tocado. «Haz algo, Fernanda», gritó Sofía, con la voz quebrándose por el pánico. «Termina con esto antes de que sea demasiado tarde». Fernanda cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear las imágenes que se reproducían en su mente. Pero era inútil. No podía escapar de lo que el amuleto le mostraba. Su madre, de pie en la cocina de su infancia, susurraba una vez más: «Siempre es tu elección. No dejes que el mundo decida por ti». «Yo no puedo», murmuró Fernanda, sus piernas tambaleándose bajo el peso de la culpa. «No soy lo suficientemente fuerte». «Si puedes», insistió Sofía, dando un paso adelante. «No estás sola. Esta vez no lo estás». Don Ignacio, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso hacia ellas, su rostro endurecido por la lucha interna que libraba. «Fernanda, este amuleto ha sido una maldición para todos nosotros. Mi familia, tu madre, tú. Todos hemos pagado un precio. Pero tú eres la única que puede decidir romper este ciclo». Fernanda levantó la vista hacia él, sorprendida por el matiz de vulnerabilidad en sus palabras. Por primera vez, don Ignacio no parecía un hombre frío y autoritario, sino alguien que llevaba su propia carga de remordimientos. Con un grito desesperado, Fernanda levantó el amuleto por encima de su cabeza, sintiendo como la energía pulsaba a través de su cuerpo. «Esto termina aquí», exclamó, su voz resonando con una determinación que no sabía que tenía. Corrió hacia la chimenea encendida, con la intención de arrojar el amuleto al fuego y destruirlo para siempre. Pero justo cuando estaba a punto de soltarlo, algo la detuvo. Una última imagen apareció en su mente: su madre, sonriendo suavemente, sosteniendo el amuleto como si fuera un tesoro preciado. «No es el objeto lo que tiene el poder, sino lo que haces con él». Fernanda se detuvo, sus manos temblando. La decisión que debía tomar no era solo destruir el amuleto, sino enfrentarse a sí misma, aceptar su culpa y liberar todo lo que había cargado durante tantos años. Lentamente, bajó el amuleto, sosteniéndolo contra su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. «El amuleto no necesita ser destruido», dijo en un susurro, su voz rota pero firme. «Soy yo quien debe cambiar. No puedo borrar el pasado, pero puedo decidir qué hacer con él». Sofía se acercó a ella, colocando una mano sobre su hombro. «Entonces hazlo, Fernanda. Hazlo ahora». Fernanda se giró hacia don Ignacio, sosteniendo el amuleto frente a él. «Esto no es solo mío. Tampoco es solo tuyo.
Es de todos los que han sufrido por él. Pero si seguimos aferrándonos a este peso, nunca seremos libres. Con un movimiento decidido, Fernanda colocó el amuleto en la mesa del despacho. Aquí termina. No volveré a cargar con esto. El amuleto dejó de brillar y la habitación quedó en silencio. Era como si una pesada niebla se hubiera levantado, dejando solo una calma inquietante. Fernanda se dejó caer en una silla, exhausta. Mientras la lluvia afuera comenzaba a amainar, el amanecer encontró a Fernanda sentada en el jardín trasero de la mansión del Valle, con el rostro marcado por el cansancio y las lágrimas. El aire fresco traía consigo un silencio peculiar, como si el mundo mismo estuviera respirando después de una tormenta. El amuleto seguía sobre la mesa del despacho, pero por primera vez en días ya no sentía su peso en su pecho. Sin embargo, el vacío que había quedado dentro de ella era igual de insoportable. Sofía apareció en la puerta del jardín, con una expresión tranquila pero cargada de preocupación. Caminó hacia Fernanda y se sentó a su lado, en el banco de piedra. Ninguna habló por unos momentos, dejando que el canto lejano de los pájaros llenara el espacio entre ellas. «Lo lograste», dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio. Fernanda negó con la cabeza, mirando al suelo. «No. Lo único que hice fue enfrentar lo que debía haber hecho desde el principio. Pero no siento que haya ganado nada. Perdí demasiado en el camino, Sofía». La miró con suavidad. A veces, enfrentar el pasado es la única forma de seguir adelante. Puede que no borre lo que pasó, pero al menos te da la oportunidad de empezar de nuevo. Fernanda dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo como la culpa seguía enroscada alrededor de su corazón. ¿Y cómo empiezo de nuevo cuando todo lo que soy, todo lo que he hecho, está construido sobre mentiras? Usé a personas. Te use a ti, a tu familia. No hay forma de arreglar eso. Sofía tomó la mano de Fernanda, sorprendiéndola con el gesto. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir quién quieres ser a partir de ahora. Yo decidí confiar en ti esta vez. La pregunta es, ¿tú puedes confiar en ti misma? Las palabras de Sofía resonaron en el interior de Fernanda como una verdad ineludible. Por primera vez, no tenía una respuesta inmediata, no tenía una excusa. O una mentira para cubrir el vacío que sentía. Horas más tarde, don Ignacio se unió a ellas. Su rostro aún reflejaba la dureza que lo caracterizaba, pero sus ojos estaban marcados por algo diferente, resignación, tal vez un atisbo de arrepentimiento. Se paró frente a Fernanda, con las manos detrás de la espalda, y la miró fijamente. «No. Te entregaré a la policía», dijo con voz firme pero sin rastro de calidez. «No porque no lo merezcas, sino porque creo que el peso de lo que llevas contigo ya es castigo suficiente». Fernanda levantó la mirada, sorprendida por sus palabras. «Gracias. Aunque no creo que lo merezca», don Ignacio suspiró. «No lo haces. Pero esto no es solo por ti. Es por mí, por Sofía, por mi familia. Todos hemos fallado de alguna manera, y cargar con odio no hará más que perpetuar el daño. Pero no vuelvas a cruzar esa puerta. Tu historia con esta casa termina aquí». Fernanda asintió lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Era un cierre amargo, pero al menos era un cierre. Se levantó del banco, sintiendo como el sol comenzaba a calentar su piel. «Me iré esta misma tarde», dijo con voz baja, mirando a Sofía por última vez. «Gracias por todo. Aunque no lo entiendas, me diste más de lo que jamás creí que podría tener». Sofía no respondió, pero su mirada era un reflejo de emociones contenidas, dolor, esperanza, y quizás una pizca de perdón. Fernanda salió de la mansión con una sola maleta, dejando el amuleto y todo lo que representaba detrás de ella. Caminó hacia la estación de autobuses, con el corazón pesado pero con un extraño sentido de claridad. El camino frente a ella no estaba definido, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de huir o de construir mentiras para sobrevivir. Cuando el autobús comenzó a moverse, Fernanda miró por la ventana y dejó que las lágrimas fluyeran una última vez. No eran lágrimas de culpa ni de desesperación, sino de aceptación. Aceptación de que su pasado era inmutable, pero su futuro aún podía escribirse con algo más que ambición desmedida. Nuestra historia de hoy llega a su fin, amigos, pero antes de despedirnos, necesito tu ayuda para mantener vivo este ritmo de historias apasionantes. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o simplemente te entretuvo, no dudes en darle like a este vídeo. Es un simple clic, pero para nosotros significa el mundo entero. ¿Quieres más historias como esta?
Entonces suscríbete a Cuentos de Ambición y no olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras nuevas aventuras. Recuerda, tenemos un vídeo nuevo cada 2 días. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. ¿Quién sabe? Tal vez inspires a alguien a hacer un cambio positivo en su vida. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de la historia tocó más tu corazón. Nos encanta leer tus pensamientos y conectar contigo. Y si estás viendo esto en tu celular, no olvides presionar el botón de hype para mostrar tu entusiasmo y ayudarnos a llegar a más personas con estas historias llenas de pasión y reflexión. Gracias por ser parte de la comunidad de Cuentos de Ambición. Tu apoyo es el latido de este canal, vital y lleno de vida. Y antes de irte, echa un vistazo al vídeo que aparece ahora en pantalla. Es otra historia impactante que no querrás perderte. Nos vemos en 2 días con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces, mantén vivo el ritmo de la pasión y la inspiración, un latido a la vez.